¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este su confiable Latidos de Simio, un canal sobre libros, sobre literatura, donde hacemos recomendaciones, hacemos un poco de crítica, de análisis sobre los libros que nos han deparado grandes momentos, novela, poesía, ensayo, cuentos que nos parecen interesantes y que con gusto venimos a compartir con todos ustedes aquí en estos videos, en este canal. Sean todos bienvenidos. Gracias por vernos, por compartir este video. Si te gusta, compártelo, suscríbete al canal. Y bueno, vamos a comenzar con un episodio más en este su Latidos de Simio. Bueno, vamos a hablar hoy de un gran escritor conocido por muchos, un clásico, de un escritor dentro del canon, etcétera, alabado por muchos, y que es, sin más introducción, Franz Kafka. Franz Kafka, un escritor ampliamente reconocido por su obra, por sus novelas, por su forma de pensamiento. Incluso hay una corriente de escritura que se le llama lo kafkiano, ¿no? Entonces eso ya es bastante conocido, pero bueno, hoy quiero abordar este libro, que no puedo decir otro adjetivo que maravilloso, que son los diarios de Franz Kafka, escritos entre 1910 y 1923, y tengo esta edición de Fábula Tusquets. Bueno, con este libro me sucedió algo, no sé si llamarlo raro, porque lo compré en junio de 2015 y apenas lo leí el año que está, este 2022. Lo leí este año apenas. No sé, por diversas cuestiones lo fui dejando, hasta que dije, bueno, ahora sí es el momento de leer estos diarios de Franz Kafka. Y vaya que fue una gran lectura, un libro extraordinario de este escritor checo de origen judío, admirado por Borges y por muchos más, ¿no? Los que han leído Kafka con sus novelas clásicas ya saben El Proceso, El Castillo, la Metamorfosis, etcétera. Pero estos diarios son, adentrarnos en el mundo, en el universo, en el pensamiento, en esa mente tan, a veces, ahorita vamos a hablar de eso, maravillosa y atormentada, de Franz Kafka. Bueno, y creo que sus diarios pues no fueron llevados a la hoguera como era su, su petición cuando él muriese. Le había hecho a su amigo Frank Brod, si no me acuerdo si se llama, que quemara todos sus textos, todo lo que él había escrito, que se fuera a la hoguera, ¿no? Sin embargo, se conservaron sus diarios de 1910 a 1923. Bueno, ¿qué hay aquí en estos diarios? Bueno, son temas tan variados, los que va a ir hilvanando Frank Kafka en estas páginas, que me quedaría un poco corto al describirlos todos. Pero por ejemplo habla del teatro, habla del judaísmo, habla del peso del trabajo, de los amigos, de sus paseos, pero también habla de sus propios tormentos interiores. Kafka es un escritor atormentado, es un ser atormentado, y ese tormento se vislumbra, por ejemplo, cuando nos dice en sus diarios, cuando deja de escribir por diversos motivos, por algunas dolencias. Él escribe que tiene que dejar de escribir o no puede escribir, porque Kafka también fue una persona algo enfermiza, por lo mismo murió joven, ustedes ya saben eso. Entonces todo lo que va pasando en este diario, lo que va sintiendo en su interior, lo que va escribiendo. Hay escenas también de fragmentos de ficción que aquí va dejando Frank Kafka. Todo eso, todo ese mundo que él va viviendo diariamente, transcribiendo en estos diarios de una forma bastante lúcida, bastante interesante. Y aparte, Frank Kafka es un maestro de los detalles, ¿no? Porque incluso en este libro, va describiendo los peinados de los actores de teatro a los que él asiste. Va mucho al teatro, los peinados, las formas de vestir, describe los paisajes de la ciudad, las relaciones con sus conocidos, amigos, pero también va describiendo sus sueños, ¿no? Lo que él va soñando, él lo va escribiendo en sus propios diarios, ¿no? En estos diarios, en estas páginas, incluso Frank Kafka habla de su propia fragilidad física y también psíquica y emocional.
digamos que los diarios de Frank Kafka es como una especie de terapia, ¿no? Para él, para ir sacando todo lo que tiene dentro. Sin embargo, él siempre, lo dice aquí también, estuvo en contra, no estaba a favor mucho del psicoanálisis. Él decía que no necesitaba ir con alguien para ir a hablar y que examinaran su cerebro, sino que el cerebro era demasiado complejo para poder ser examinado, ¿no? Era una de las ideas de Kafka. Bueno, y en estos diarios también uno analiza y se llega, no sé si Kafka posiblemente se daba cuenta de que él podría o él era un gran escritor, ¿no? De que no se puede entender también cómo se percibía él mismo como escritor, ¿no? Él ahí se va viendo cómo era su forma de trabajar, cómo hablaba de cómo iba a entregar tal cosa a alguna editorial, en qué iba trabajando, qué iba creando, ¿no? Y uno va percibiendo eso, de que si Kafka se veía a sí mismo como un genio literario. Y yo quiero pensar que sí, que él sabía su capacidad creativa, su capacidad como escritor, ¿no? Y que también aparte de expulsar sus demonios y todo eso, él tenía una facilidad, por decirlo de alguna manera, para escribir, para crear, ¿no? Crear sus historias, aunque obviamente tenía algunos conflictos, ¿no? Con él mismo, que él se ha hablado mucho de eso, de sus conflictos interiores. Incluso aquí, como obviamente está hablando de su vida privada, de su vida personal, otro de los aspectos que se retoman es su vida amorosa, ¿no? Su vida amorosa, la relación con unas mujeres por ahí que aparecen, la idea del casamiento, que no está muy como que centrado totalmente en eso, también mantiene una relación un poquito conflictiva con sus parejas del momento, digamos que esa especie de negatividad kafkiana al rechazo, incluso llega a pensar en el suicidio, que obviamente no lleva a cabo, ¿no? ¿Por qué piensa en eso también? Porque sufría constantes dolores físicos y también depresiones constantes, ¿no? Él mismo se diagnostica con neurastemia, ¿no? Porque se sentía así, se sentía una persona con mucho dolor, incluso tuvo que ir ya al final de sus días a una clínica a ser tratado por todas esas dolencias que le iba padeciendo y que va aquí describiendo, ¿no? Todo eso lo va aquí describiendo y creo que como lector uno entiende que Kafka y comprende que Kafka habla con la verdad, ¿no? Que en estos diarios es la verdad de Kafka sin ningún tipo de pose presuntuosa, ¿no? De como diciendo yo soy un gran escritor, etcétera. No, él es totalmente transparente, honesto y nos va diciendo quién es el verdadero Frank Kafka. En estas páginas uno va conociendo quién es el verdadero Frank Kafka, ¿no? Pero además otro aspecto interesante de estos diarios es que va soltando, digamos, como frases que como lector te hacen reflexionar, repensar la vida, los embates cotidianos que ésta tiene, el sentido de la misma. Y justamente hablando de esas frases breves, encontré en otra librería, en una librería de viejo, este libro llamado Los aforismos de Kafka de Werner Hoffmann, en el cual se hace un análisis justamente de esos aforismos, de esos fugacidades del pensamiento, de esas frases que tienden a ser a veces sentenciosas y que este escritor, en forma de ensayo, va analizando sobre todo un tema muy palpable que se ve también en estos diarios, que es el judaísmo de Frank Kafka. Frank Kafka y su relación con el judaísmo, recordemos que él era judío, no tan practicante, pero sí tenía cierta relación con las festividades que se llevaban a cabo en la sinagoga. Él estaba consciente de las fiestas, de las conmemoraciones, de los ritos, ¿no? Y hay no un conflicto, pero sí una especie de análisis de la relación con lo divino, con él mismo, cuestiona, ¿no? Esa me parece muy, muy interesante de Frank Kafka, que no solamente sigue las reglas o los dogmas que se van hablando del judaísmo,
sino que también llega a cuestionarlos, ¿no? Lo cual me parece sumamente interesante, pero eso también pues le crea un conflicto interior, un conflicto de fe a Frank Kafka, que en este libro lo analiza de una forma muy interesante a través de esos aforismos, ¿no? A través de esos aforismos que él va hablando sobre el judaísmo y otros temas, se van desglosando y se van analizando. Bueno, aunque creo que este escritor checo no creo que haya tenido la intención de escribir aforismos, simplemente fue escribiendo y con esa facilidad, con esa lucidez que él tenía, esa lucidez mental de creación, pues fueron quedando esas frases en forma de aforismos, ¿no? Y este libro, si lo ven por ahí, créanme que los va a iluminar bastante, nos va a dar bastante luz en cuanto a la cuestión de los aforismos kafkianos. Bueno, quizá me voy a quedar bastante corto al hablar de estos diarios de Frank Kafka, porque son muchos temas y creo que este video sería demasiado extenso, ¿no? Y ya sabemos que en las redes sociales todo es más fugaz, más corto, ¿no? Entonces trato de hacer videos no muy extensos, pero bueno, a veces uno no se puede detener y más si uno está disfrutando hacer estos videos, lo cual la verdad yo disfruto mucho, ¿no? Al hacerlos, al hablar, al conversar de temas, de libros que me apasionan, entonces, y al compartirlos con ustedes, pues bueno, a veces el tiempo se va y pues como les decía, en esta, digamos, reseña me voy a quedar un poco corto o bastante corto al hablar de los diarios de Frank Kafka, ¿no? Porque estamos hablando de que es del año 1910 a 1923. Son prácticamente 13 años, no es que haya escrito diario como tal, diariamente es decir, pero sí son 13 años, imagínense 13 años, qué tantos puede pasar en la vida de una persona, y más de una persona como Frank Kafka, que aunque él no fue una persona, digamos, aventurera, no fue una persona digamos, salvaje en su forma de ser, pero sí todo lo que estaba interiormente en su mente, todo lo que pasaba en su interior, es lo que es fascinante, es lo que fascina de Frank Kafka, ¿no? De una persona un tanto que a pesar de que viajaba en tren y hacía negocios la cuestión del trabajo que él tenía, pues fue más bien una persona sedentaria que se quedaba en su cuarto a analizar su vida, su propia existencia, la literatura. Él vivía para la literatura, para crear, y eso es lo que ha hecho y hace a Frank Kafka un gran escritor, uno de los más importantes, sin temor a equivocarme, de los más grandes escritores que ha dado la literatura universal. Bueno, y otra cosa ya para ir finalizando, una anotación que me pareció muy interesante de estos diarios es que Frank Kafka nos dice que uno como lector puede discutir con los libros, ¿no? Uno puede, es decir, uno puede agarrar una idea o estar con la idea de un pensador, de un filósofo, de un escritor y no estar totalmente a favor, estar en contra, es decir, discernir, ir con las ideas del otro, ¿no? Irlas discutiendo, incluso uno puede llevarle la contraria a los escritores que admira, ¿no? Creo que nos sucede a todos, no porque admiremos a un escritor, debemos estar totalmente de acuerdo a la visión que tiene del mundo o totalmente a favor de sus ideas, ¿no? Yo incluso que soy un admirador de Borges, ¿no? No estoy totalmente a favor de sus ideas, por ejemplo, políticas o aquella frase del fútbol, etcétera, ¿no? O su propia vida, cómo la llevaba, ¿no? Pero eso son otras cosas. Nosotros a veces nos enfocamos más a la vida, a la obra del autor, ¿no? Tratamos de apartar un poco de la obra y la vida del autor, aunque muchas veces obra y vida se van compaginando, y creo que Kafka podría ser un ejemplo de esto. Bueno, y por cierto, este diario que fue terminado en 1923 y cuya última anotación es el 22 de julio de 1923, casi un año después, el 3 de junio de 1924, Frank Kafka fallece. Es decir, poco menos de un año después, Frank Kafka, poco después de un año
poco menos de un año después de terminar este diario, Franz Kafka fallece, ya saben, por algunas cuestiones, sus dolencias que siempre había padeciendo, sobre todo cuestiones de los pulmones, ¿no? Esas dolencias físicas que lo aquejaron a lo largo de su vida, pues terminaron muy pronto con la vida de este gran escritor que nos ha legado grandes obras, y sobre todo este diario, que creo que es un legajo, un manuscrito de lo que había en la mente y en la vida interior de Franz Kafka, ¿no? Un libro que es una gran lección de vida, es una gran lección de literatura, es una gran lección de escritura, de creatividad, de cómo se debe escribir, incluso si son diarios, porque a veces algunos diarios, las bitácoras de algunos escritores, también son obras literarias, ¿no? Esa es una idea que me parece bastante importante resaltar, que algunos diarios de los escritores no pueden, cuando escriben su vida personal, no pueden dejar de crear literatura, ¿no? Porque viven de y para la literatura. Y en estos diarios de Franz Kafka se nota ampliamente que él vivía para la literatura, pese a que falleció bastante joven. Pero bueno, eh, esta fue la reseña de hoy, el video de hoy, tener un pequeño acercamiento a los diarios, a la vida y a la escritura de el gran Franz Kafka, ¿no? En estos diarios de 1910 a 1923. De verdad, si lo encuentran, bueno, ya está un poquito maltratado mi libro, pero si lo encuentran, de verdad les aseguro que no se van a arrepentir, se van a llevar momentos de gran lectura, de gran reflexión, de profundidad en la mente del ser humano, de la creatividad. De verdad, como les decía a lo largo del video, son tantos temas que no podría terminarlos todos, ¿no? Pero bueno, la invitación de hoy, Franz Kafka, Diarios 1910-1923. Gracias por ver este video, por compartir, por tus likes, por comentar, por suscribirte al canal. Si conoces a más personas que crees que les puede interesar el contenido, te agradezco de antemano que lo hagas, que lo compartas, y espero verlos pronto en otra conversación de lector a lector en este su confiable Latidos de Simios. Hasta la próxima. Lean a Kafka. Sé feliz. Lee.